Bueno, aquellas mamás que bueno, están pasando por esto de que están buscando un diagnóstico o si ya lo tienen y están en ese duelo, que sé que duele, que por ahí no tienen apoyo, sepan que no están solas. No están solas y acá somos un canal abierto, podemos hablar de este tema, podemos asesorarte y podemos ayudarte a escucharte, pero no estás sola. Acá tienes una mano amiga. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Modo Improvisar. Hoy vamos a brindar porque oficialmente tenemos nuestra primera invitada. Es un episodio especial. No sé cómo están viendo la toma en este momento, probablemente la estén viendo diferente, pero el motivo es, de como habrán leído en el título, hoy tenemos un tema que para nosotras desde el principio lo tuvimos en nuestras ideas, pero que sí queríamos tratar no improvisando, aunque sí vamos a improvisar, tratamos de armar algo como más responsable porque queremos tratarlo con cuidado. Como siempre le decimos, no somos expertas en nada, pero sí trajimos a una persona. Hola, se les presentamos a Gaby. Gaby sabe mucho del tema, como lo leyeron en el título, y vamos a hablar acerca del autismo. Y lo primero que quiero, Gaby, es que tú nos cuentes quién eres. Eres mamá, nos vas a contar un poco de eso más adelante, pero cuéntanos quién eres tú, ¿Quién qué es Gaby? haces, ¿Qué hace? a qué te dedicas y cómo estás relacionada tú al tema que vamos a tratar hoy, al autismo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, para hablar un poco de mí, bueno, ya me conocen, Gabriela, soy venezolana, hace 9 años ya que estoy en Argentina, trabajo en el rubro de sistemas, así que bueno, nada, ¿cómo llegué a conocer del autismo? A través de mi hija, así que estoy transitando la maternidad neurodivergente, que sería el término adecuado para este tipo de diagnóstico. Un diagnóstico que, nada, yo lo conocí a partir de los 2 años, que fue que empecé a transitar, ¿no? Esto de qué está pasando aquí. De eso, perdón, Gaby, eso justamente te quería preguntar. ¿Cuál fue o cómo fue la primera vez que diste con este diagnóstico? Bueno, más o menos diste una intro. ¿Fue con el médico o fue sospechas que tuviste tú? ¿Fue como que, qué fue lo primero que tuviste que te hizo llegar a eso? O sea, principalmente ya había escuchado el tema del autismo, sobre todo por las redes, en TikTok, pandemia, que empezó como a salir más y a viralizarse estos temas, ¿no? Uno de los tantos trastornos que hay hoy en día. Eh, pero ¿qué pasa? Que tengo ese instinto maternal, mi hija venía evolucionando muy bien, digamos, cumplía con las etapas del desarrollo y de repente a los 2 años empiezo a ver como que retrocede. O sea, ¿retrocede en qué sentido? Dejó de mirar, dejó de hablar, dejó de expresar, y fue como está pasando algo. Y me daba cuenta como que algo pasaba. En un momento pensé, está sorda. Tenemos en la familia alguien que tiene discapacidad auditiva. Y dije, bueno, puede ser. Eh, pero en realidad ella hablaba. Pero bueno, puede pasar, no lo sé. La llamabas por su nombre y no respondía. Es como que seguía con su vida, no te escuchaba. Y ahí me di cuenta, algo está pasando. Después era como que buscabas esa conexión que tú ves con tu bebé, estás jugando y no te mira, no le interesa. Y empezó a tener otras características, digamos, entre comillas, autísticas, que te van como señales de que apuntaba por allí. Así que fui con un neurólogo, ¿sí? Para poder que le diera como algo, me dijera qué está pasando. En realidad, principalmente fue con la pediatra, le planteé mis dudas, yo le decía, mira, está haciendo esto, 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 y me dijo, bueno, en realidad los niños que nacieron en pandemia, la mayoría presentan esas características y allí fue la primera confusión, porque tenían para ese entonces como que muy confuso o muy a la par las señales entre un niño que estaba presentando ciertos desafíos, que eran los niños pandémicos que se llamó en su momento, y lo normalizaban. Entonces, ¿qué me decían? Está bien, eso está bien. Es Claro, normal. me Y imagino para mí que no era normal. por estábamos todos aislados y los niños estaban aislados, claro. Claro.
Entonces era como que le costaba expresar, le costaba jugar con otros niños y era, no, es normal, porque en 2 años no salieron. Y no, algo pasa. ¿Tú empezaste a investigar por tu cuenta o, como dijiste, te fuiste al pediatra, que es lo más lógico, asesorarse con un médico? ¿Cuándo fue ese momento donde tú dijiste, ya va, algo pasa más porque me estás diciendo, el pediatra decía, no, esto es normal porque son los niños pandémicos? Sí, ¿cómo se Porque- consigue? ¿Cómo llegaste tú Al que diagnóstico. lo nombraste y dijiste, claro, yo tenía ese instinto que obviamente lo entiendes porque eres madre, en mi caso yo no lo soy, Andreina lo es, y que las personas que son madres lo dicen, oye, si hay algo como natural que te dice, Claro. alerta porque aquí está pasando algo. Entonces, lo que mencionabas de que se queda mirando fijo, de que dejó de hablar, ¿cómo llegaste a eso de decir, aparte muy pequeña, porque entiendo que el diagnóstico no lo dan cuando están pequeños, ¿cómo llegaste al momento en que te confirman si tu beba tiene esta condición? Bueno, principalmente, o sea, hay algo que se desarrolla luego de que eres mamá y es que una mamá es muy observadora. Observas todo, tú conoces hasta en la forma de respirar que puede estar necesitando tu hijo, que tiene o que no tiene. Un superpoder. Es un superpoder. Hasta cuando Magnífico. tiene gripe porque la respiración es diferente. Incluso recuerdo, un poquito de paréntesis, me acuerdo una vez que tú me comentaste, es que una vez que Ivana estaba enferma, que antes de que ella vomitara, tú ya le tenías listo porque sabías que No iba a sé, vomitar. no sé cómo, es una bendición y castigo a la vez, porque de verdad que se sufre estar como siempre alerta, pero es algo con lo que después se lidia cuando eres mamá, o sea, no sé cómo, pero es como una pequeña vocecita, como que algo pasa, y despiertas y algo está pasando. Y hay una pequeña vocecita que en mí me decía, no es normal, no es normal. Y me puse a investigar. Y para en ese momento TikTok estaba revolucionando. No había mucha información acerca del autismo, pero sí habían ciertas personas. Y di con una muy clave que es de Perú, ahora no recuerdo el usuario, pero fue clave. Y todas las características que ella decía es mi hija. Y dije, bueno, empecé a buscar Google, que también te da un montón de información. Y dije, no, esto tiene que ser. O sea, entonces, bueno, nada, comparando con lo que me decían las redes, el internet, toda esa información, yo misma saqué un diagnóstico y estaba apuntando a que los profesionales me confirmaran. Cuando voy, le planteo las dudas a la pediatra, me dice, bueno, esperemos un tiempo. Esperamos un tiempo, viste que le van haciendo controles a los niños, como a los 6 meses más o menos después, voy al segundo control y le digo, mira, no, o sea, cada vez peor. Ahora gira, ahora le dan crisis, aletea, pila cosas, entonces me dice, no, vamos a llevarla, vamos a referirla, perdón. La refirió al neurólogo y ahí yo le planteé todas estas cosas al neurólogo, o sea, no está durmiendo bien, le está pasando esto, o sea, ciertas características que se tiene dentro del espectro. Y bueno, es allí donde me dice, mira, ella está pequeña, no te puedo dar un diagnóstico porque está pequeña. Esa es otra cosa, o sea, otra barrera, porque primero era, es niña pandémica y después está pequeña. Bueno, pero está pequeña y lo está presentando. De hecho, con anticipación sería mucho mejor. Y creo que una de las cosas que me he beneficiado hasta ahora es eso, que obtuve o logré obtener un diagnóstico con mucha Temprano. anticipación. Sí, Acá tu niña tenía 2 años y medio. 2 años y medio para ese entonces. Tengo una pregunta. Nosotras invitamos a Gaby, porque Gaby es muy amiga de Andreina, hablamos del círculo, y este tema lo queríamos tocar porque no solamente conocemos tu caso, sino que hay casos de personas muy cercanas que también conocemos. Y te quería preguntar, que me dices, la refirieron, porque precisamente por alguien muy cercano sé que cuando los niños están tan pequeños no los diagnostican, pero sí como prevención les hacen terapia. Te quería preguntar, en tu caso, a tu bebé tan pequeña, 2 años y medio, ¿empezaste las terapias de forma preventiva aunque todavía no le habían confirmado que tenía el espectro? No, porque para ese entonces está muy chiquita, es normal, es Exacto, normal, es esa era- normal, es dentro del comportamiento. Bueno, perfecto, no me mandaron nada. Pero sí después, con el tiempo, cuando ya empezaron como a notar, digamos, ciertas características, fue como, bueno, neurológicamente su desarrollo está bien, pero presenta estos desafíos. Vamos a referirla con otra especialista para que le haga una evaluación. Hoy en día existen como unas valoraciones que se hacen con psicólogos o personas especializadas que te pueden determinar si estás dentro del trastorno del espectro autista o no. Hay uno, el que le hicieron a mi hija es el A2, sé que hay otros, pero le hicieron este.
Y yo soy de las que busca una segunda opinión y no solamente le hice una evaluación y fui con un solo profesional, fui con más de uno y le hice 2 veces el examen y una vez me preguntaron ¿por qué lo hiciste así? Si ya tenías un diagnóstico confirmado. Le dije, porque yo soy así. A mí me gusta tener la reconfirmación de la confirmación. Porque yo dije, sí, un diagnóstico dice una cosa y el otro dice otra, algo pasa. Claro. Voy por una tercera opinión. Ahora, si las dos cosas coinciden, me quedo tranquila. Ok. Escucha, Gaby, mencionaste mucho las características. Ok, quiero que des como un resumen o lo que recuerdas de qué son esas características que quizás alguna mamá que tenga alguna duda por allí, escuchándote puede como que asociar, ojo, no estemos diciendo que sí va a ser por esto, pero que quizás pueda asociar y la puede animar o ayudar a ir a un especialista. Exacto. Sí, bueno, primero que nada habría que entender primero qué es el autismo. Me parece que habría que dar un concepto básico. Si estás transitando y estás en duda, mamá neurodivergente que estás en este momento viéndolo, o familias que están transitando por esta crianza, es que primero hay que entender qué es el autismo. Y es que el autismo tiene una sola cara. El autismo es una condición del neurodesarrollo, ¿sí? No es una enfermedad, eso no tiene cura. Y lo más importante es que cada persona, como es un espectro, es distinta, o sea, presenta distintas características o señales o desafíos, habilidades y capacidades. Entonces, no todas las personas van a encajar en un patrón, porque no hay un solo patrón. Hay personas que están dentro del espectro de autismo y por ahí tienen un perfil más sensorial, les molesta el ruido, la luz, pero es verbal. Hay otras personas que no son verbales o presentan desafíos en el habla, pero bueno, no le molesta el ruido, no le molesta la luz, o sea, no hace hiperfoco en cosas. Hay otros que hacen hiperfoco, que es cuando les interesa mucho un tema, y eso varía en cada persona y también en el nivel, porque hay muchos niveles, o sea, no en muchos, hay varios niveles, que eso va cambiando y se va actualizando con los años. Antes se decía que era autismo 1, 2 o grado 3. Ahora, hoy en día es por nivel de apoyo, que es nivel 1, que es un apoyo, no requiere tanto apoyo. Está el de apoyo moderado y está el de apoyo constante, que sería como el antes se diagnosticaba como el severo. Entonces, bueno, si estás, o sea, hay ciertas características que sí se pueden notar. Una de las que más se nota es el skimming o las estereotipias, que buscan regularse. Una de las principales es el aleteo. Otra es el movimiento, ¿sí? Tienden a regularse o correr por todos lados. O sea, es una forma de girar, ¿sí? Giran y es una cosa que no se marea. Giran. Bueno, también esto de que presentan dificultad en el habla, lo señalan, te agarra de la mano, te lleva, pero no te dice qué quiere, les cuesta comer o tocar cosas por la contextura, la textura. Es como hay muchas señales, pero varía en cada niño, no va a ser siempre igual. Y te quería consultar, porque también he visto mucho el tema de las crisis. Eso también se puede decir que es una señal o una característica. Bueno, sí, o sea, pasa que cuando está sobrecargado el nene o la niña, como no tiene forma de expresarse, lo Porque hace no a sabe. través de una crisis. Todos los niños en realidad presentan crisis, Eso. pero es como más intensa, porque le cuesta como calmarse. Entonces requiere de cierto apoyo, quizás sensorial o otro perfil, como te digo, o sea, hay que trabajar la parte conductual para saber qué necesita en ese momento para regularse. Pero te dan como consejos o tips para poder ayudar a regularlo, que es como, bueno, respira, porque dentro de todo entienden, ellos entienden, ¿no? En tu caso, tú has vivido esos, no vamos a decir los ataques, sino esos momentos de crisis con tu nena. Sí, sobre todo en la madrugada, mis vecinos que me odian. Eso es un tema que también vamos a mencionar. Más adelante, sí. Sí, me ha pasado muchas veces, sobre todo porque tenía despertares nocturnos. Se despertaba con mucha ¿A qué edad energía. más o menos empezó a tener esos o desde el principio? Todavía o lo estoy viviendo, amiga. Ok. Entonces no es tan frecuente como antes, pero igual cada tanto siempre pasa. O sea, incluso a mí se me pasan ciertas cosas que es como lo que no debo hacer, pero bueno, soy un ser humano. Claro. Y me equivoco y bueno, le da la crisis y ya recuerdo controlar. Pero yo tengo una pregunta, qué pena. Ya va. La pregunta es, uno, ¿cómo se diferencia una crisis
a un berrinche de un niño que no es neurodivergente. Neurodivergente, sí. Porque los niños no se saben expresar, no te pueden decir qué está pasando un niño de 2 años, por ejemplo, y puede también tener un berrinche, o sea, ¿cómo diferencia? De un berrinche normal, de que está frustrado, de que algo no le sale, a, oye, esto puede ser una crisis más allá o otra cosa. Porque siempre hay algo que destapa la crisis. O sea, en una pataleta que dice uno en los niños, quiero algo y se pone de modo berrinche. En Ok. cambio, en un niño neurodivergente es quizás un ruido, ya le dio. ok. Está saturado porque hay mucha gente, algo ya lo descontroló, empieza, o sea, grita, se Entiendo. tira, llora. Por lo menos mi hija no, o sea, no es con todos los ruidos, pero por ejemplo, mi hija no le gusta el silencio. Ok. Hay Ella niñas que se me quedan, entiende. bueno, no, ella tiene que estar cantando, tiene que hacer algo, no puede escuchar el silencio. Nunca está callada, a menos que duerma. Pero de resto, no, o sea, canta, sí, tararea, pone musiquita a bajo volumen, pero tiene que haber algún sonido y no estar sola. Ok. Y quizás otros niños por ahí, no sé, sonó una moto y eso ya le dio. O sea, Ok. porque son como algo lo destapa. Quizás también alguna rutina. Uf, Dios guarde, que te saltes algo que yo De la sepa, me ha rutina. pasado todas las mañanas. Mi amor, buenos días. La abuela llega porque me ayuda mientras trabajo. Ay, bebé, buenos días. Si el papá llega antes que yo o que la abuela, eso es en su no, Ok. es un cambio, porque ella en su mente, primero mi mamá, después la abuela, si llega el Claro. papá, pero chicas, es 20 minutos tratando de controlar y es como, ¿cómo puedes devolver el tiempo? No puedes. Y es como, Claro. bueno, ya vas a papá, salte un momento, sí, ahora entro yo, buen día, entra la abuela, buen día, ahora entra tú, buen día. Ay, ya, se calma. Esa es la Ok. diferencia. Y ahí Entiendo. se calma. Pero son muy rutinarios. Es como muy estructurado. Y cuando algo no está como tiene que estar, eso es lo que desata la crisis. Según, claro, dependiendo de lo que le afecta, porque es lo que decías, en tu caso a tu niña no le gusta estar en silencio, pero también hay casos donde el ruido más bien los perturba. Sí. Dijiste algo ahora que me llamó mucho la atención, dijiste, claro, también a veces yo me salto cosas porque soy un ser humano. Sí. Y quería preguntar, era tu parte. Claro, porque de repente nos enfocamos en tú eres la mamá, vas a encargarte de que ella esté bien en todo momento, porque lo que acabas de decir es tu superpoder, eres la mamá, es tu enfoque, todas las madres con todos los hijos, sean como sean, ¿cómo lo has llevado tú y qué es lo que más te ha afectado a ti? No, bueno, un montón. O sea, yo creo que todos se van a identificar con esto que voy a decir, pero es agotador. O sea, la maternidad en sí es agotador. Y no quiero minimizar porque hay otras personas que lo viven con mucha más intensidad y hay diagnósticos, como le digo, muchos más severos, por decirlo de alguna manera. Yo dentro de todo estoy tranquila, agradezco mucho a Dios que mi hija es una niña sana, que no está postrada en una cama, pasando por una enfermedad, pero desde mi perspectiva, mi punto de vista, en este momento, la situación que estoy viviendo, digo, es agotador, no puedo imaginar el resto, pero yo estoy agotada. Estar alerta 24/7, supervisar todo, que esté como ella quiere, Que la rutina cuidar sea de exacta. todo, planificar y adaptarnos todo a lo que ella le interesa o le gusta, es agotador. Sí, Es tu primera y única hija. es mi O primera sea, y que única tu hija. experiencia maternando prácticamente, o sea, no tienes como la comparación de decir, porque pasa con algunas madres de que de repente tienen dos, primero tuvo un hijo que no era neurodivergente, viene el segundo y ven el cambio de rutina. En tu caso, para ti está normalizado que ser madre es un poco esto. Es así. Sí, O sea, sí, o sea, Es lo que hay. es lo que hay, claro. Yo tengo una pregunta y es, porque se ha escuchado mucho que esto puede ser genético. Si en tu familia anteriormente sabías de esto, si estaba la condición antes. si hay un impostor, todavía no lo hemos descubierto. O sea, sí, Sí, ok. no tenemos, o sea, que yo sepa, sí, o sea, es genético, hay muchos mitos y realidades acerca de esto, de qué lo origina. Ajá. Una de las causas y que está comprobada es genéticamente, pero no le he hecho un estudio genético hasta ahora, recién en junio, este mes que viene, tiene turno con el neurólogo y bueno, como hay muchos avances ahora, sí le van a hacer un estudio neurológico genético para ver ciertas características que, no sé, a Si qué tiene el buscarán, gen, si tiene claro. algún gen, una mutación y cosas así. Mira, y te quería consultar, que ahorita lo mencionaste de los mitos. Sí. A ver, quiero que, porque es tantos, ¿qué es lo más
A ver, ¿cuáles son los mitos que tú has escuchado y qué es lo más absurdo que te han dicho a ti sobre el autismo? Me han dicho, todos somos un poquito autistas. ¿Qué dices? O sea, Sí, yo he escuchado eso. He escuchado Todo mucho. el mundo tiene A un algo. grado de autismo. no, bueno, sí, hay personas que pueden ser sensibles porque es parte digamos, es una característica, un rasgo que tienen las personas dentro del espectro de autismo, es que son muy sensibles al olfato, al gusto y al oído. Entonces sí hay personas que son más sensibles, pero eso no te hace autista, o sea, puede ser que no esté diagnosticado, es verdad, pero no significa que por eso te vayas a Eres. autodiagnosticar Claro. que está dentro del espectro, no. Creo que hay cosas más que eso. Inclusive puedes tener más de un trastorno también, porque puedes ser autista y tener otro tipo de trastorno, como un TOC o hiperactividad, que es el Claro. TDAH, o puedes tener dislexia. Claro, O sea, sí. puede ir solo o acompañado, o sea, pero hay como cosas que te dicen, o, ay, no se le nota. Bueno, gracias, trabajamos en eso. Pero Me encantó. sí, trabajamos con ustedes, señores, gracias, porque mi nena, bueno, lamentablemente hoy en día tiene que encajar en el mundo, ¿no? Y es difícil, es la parte que más cuesta, porque es como que no hay mucha empatía al respecto y, y cuesta como que la entiendan. Ella no entiende un sarcasmo y a veces no tiene filtros, dice las Claro. cosas sin pensar, o sea, puedo contar anécdotas divertidas de esto. Pero sí, Y otro mito, ya que hablamos de mito, es lo del embarazo. No sé, el tema del estrés en el embarazo, medicinas en el embarazo. sí. Si hablamos de mitos hasta de vacunas, he Sí. escuchado sí. La alimentación. que la alimentación influye un montón, o sea, según tu experiencia y todo tu conocimiento que te has devorado Iba a a decir lo largo de exactamente estos lo mismo, años. que incluso también dice términos que, bueno, más Sí. adelante nosotros buscaremos, pero que la información que nos estás dando es súper valiosa, no solamente, digamos, que vamos a ser madres o que, sino como acabas de decir, algo que es muy importante, que la gente no empatiza. Porque no solamente hay que verlo de que, ay, porque si me tocó a mí, no, sino lo que acabas de decir, de repente tus vecinos puede ser incómodo o no, pero el mundo, aunque ha avanzado un montón, no está preparado para incluir a las personas neurodivergentes, aunque hoy en día hay mucha más apertura. En las escuelas también no están preparados, me ha pasado, o sea, pero bueno, es un avance, poco a poco. Y ya me gusta que retomar ese tema, la escuela, ¿cómo ha sido ese proceso con la Ujú. escuela? Porque, bueno, quizás alguna mamá que tenga su nene con esta condición, me gustaría saber cómo en tu experiencia ha sido poder incluirlo en una escuela. ¿Va a una escuela especial o...? No va a escuela especial, la llevo a una escuela regular, va al jardín regular, de hecho va a un jardín público, estuvo en un jardín privado, que después, bueno, la retiré, pero por temas de otras cosas económicos más que nada, no por otras cosas, pero sí son muy observadores y algo que es falta, o sea, que sé y noto, es herramientas al docente para poder lidiar, bueno, lidiar suena como feo, pero para poder Comprender, ayudar y manejar. manejar al nene dentro del aula. Lo que veo hoy en día es que en el jardín donde está, tienen como un equipo interdisciplinario y en conjunto trabajan como para ayudar, porque en realidad todas las aulas, o sea, todas las salitas, tienen una o dos, creo que la capacidad es dos cupos de niños con discapacidad, de distintas discapacidades. Entonces, bueno, el docente tiene que estar capacitado y el auxiliar también. Les cuesta, obviamente. Mi niña no es inquieta, pero hay nenes que sí, y por ahí quizás están esos desafíos, ¿no? Como cómo integrarlo o que te preste atención. Ivana, en mi caso, es que ella no le llama la atención nada de lo que está viendo en el salón. Ella en casa hace muchísimas cosas que no va y expresa y dice que sabe en la escuela, y en la escuela me dicen, no, mira, ella cuenta del 1 al 5, y en la casa te cuenta hasta el 100. Ayer dibujó 147, o sea, te sabe sumar, te sabe otros idiomas, pero no, en la escuela es como, yo la mando a una escuela regular más que nada para que, o sea, sepa que, Para integrando. que se puede integrar, de que va a haber siempre más personas, porque esto va a ser hasta esto siempre, incluso hasta para trabajar, vas a lidiar con otras personas en el mismo ambiente, y tiene que, nada, como controlar un poco la parte social y familiarizarse también con la parte social. Más que nada por eso. Por aprendizaje no tanto, porque la verdad que es bastante inteligente, aprende mucho en casa, la reforzamos también, pero sí pasa esto de que no los veo muy capacitados
les cuesta mucho regular una crisis, nos llaman simplemente porque llora, porque hay que cambiarla, ya no se deja, o sea, Y pasa estas cosas. que te quería preguntar algo que dijiste, que los cupos del colegio son 2 de discapacidad, Creo que eran 2, pero quiero preguntar algo, ¿el autismo está considerado una discapacidad? sí, está considerado como una capa, sí. Y de hecho, cuando llegas al diagnóstico que tienes con la persona que te lo diagnostica, que ahora no recuerdo el profesional, pero es un psicólogo especializado y te hace la 2 y lo confirmas allí, eso tiene como un puntaje y a raíz del puntaje es como que entras dentro del espectro, ¿no? O sea, es como un puntaje y si estás ahí, como que, bueno, es un poquito más o un poquito menos, pero está. Y con eso tú vas, solicitas un turno, o sea, esto para las mamás que por ahí capaz ya tienen el diagnóstico y no saben qué sigue. Hay muchas que les cuesta como hacer el trámite por un tema de negación. Yo sé que el autismo no es una discapacidad, o sea, hay otras personas que tienen discapacidades físicas, Claro. pero con este carnet de único de discapacidad, que es el CUT, que lo evalúa una junta interdisciplinaria en un hospital público. Estoy hablando, gente, para que lo sepan, en Argentina, vivimos en Argentina y ella está hablando de cómo se maneja el proceso acá. Bueno, allí lo evalúan, llevas todos los estudios, todos los informes que te hacen y dicen, bueno, listo, tienes el CUT. ¿Qué pasa con eso? Con ese CUT puedes hacer trámites para que te paguen las terapias, ¿sí? Las obras sociales están obligadas por ley a cubrirte el 100% de todas las terapias y apoyos que necesite el niño. Eso incluye terapia ocupacional, transporte gratuito, incluso exceptuarte de pagos, impuestos del auto, siempre y cuando sea como reflejado como transporte del niño, ¿no? Okay. Hay muchos beneficios dentro de todo y incluso público también que te cubre y te ayuda, pero es necesario ese carnet y para que te den ese carnet lo tiene que reconocer como una discapacidad. Ya que tienes estos beneficios con el carnet del CUT, también quería consultarte. ¿Has sentido que también como ese apoyo, sí, se puede hacer una red de apoyo con los doctores acá? Sí, por supuesto. O sea, ellos te han hecho referencia, ellos te han guiado como si, mira, haz esto, lo otro, busca por acá, haz este trámite. Sí, te orientan y te dicen, bueno, ellos tienen más experiencia. Te dicen, no, bueno, tienes que llenar este formulario y la obra social, si estás en cartilla o no, te lo cubre o no, y bueno, te van aprobando, subes la factura o se lo paga directamente si es prestador directo de la obra social. Te dicen, no sé, mira, la obra social, te paso tip, te cubre el colegio. Y yo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hago? Bueno, otra de las cosas es lo de que se efectúa el pago de impuestos del auto, la patente del auto, y dije que ya mismo lo hago. También el ANSES te da una asignación por niños con discapacidad, o sea que para aquellas personas que por ahí no tienen los recursos económicos, señoras, hay opciones. Okay. Quiero que lo sepan. Quiero que le tengas esa pregunta, pero ahora quiero... Sí, bueno, voy a hacer mi pregunta, porque mi pregunta ya la hice y no respondió. ¿Qué fue? No, pero porque te interrumpieron, era que, porque me quedé con la duda, el tema de los embarazos, el tema de la vacuna. ¿Cómo fue que embarazo? ¿Le aplicaste todas las vacunas? ¿Escuchaste? O sea, sí, cuéntame esa historia. Sobre estos mitos. Ese mito. El de los mitos, sí. Dicen que de la vacuna, sí está como, hay ciertos estudios que te dicen que tiene cierta cantidad de metales pesados y de hecho hay exámenes hoy en día epigenéticos que te pueden detectar si tienes altos niveles y qué metales. O si te falta algún suplemento o vitamina, que también se ve hoy en día que los niños que están dentro del espectro están bajos con alguna vitamina, por lo general el B12 o la D o otras. Okay. Eso por un lado. Tema Eso vacunas. es científico. Yo como mamá, ¿qué te digo? Para mí sí. Pero los médicos dirán y los profesionales dirán. Pero Yo todas la las vacuné. vacunas. Y de hecho ahora la tengo que vacunar de vuelta. Okay. Y, o Tengo sea, miedo, pro, señor. pro vacuna. Sí. La voy a vacunar de hecho, sí. Pero sí tengo y tengo también la incertidumbre porque es como, bueno, ya la vacuné a los 2 años, me pasó todo esto. Y es como, ay, no sé, tengo que volver a hacerlo, me da miedo que regresione. Hay niños que regresionan también. Okay. ¿Y del embarazo? Y del embarazo, que me ha sido muy insistente, ya lo ves. Porque como ella está embarazadita... Sí, me pasó. Pasa que, sí, a mí me pasó muchas cosas en el embarazo. Pasé por mucho estrés, o sea, María lo sabe, mi mamá estaba en una etapa terminal de
cáncer y yo estaba embarazada, estábamos luchando con ella sus últimos años de vida y yo embarazada tenía que ayudarla para ir al baño, entonces emocionalmente devastada. Por otro lado, me dio toxoplasmosis desde el inicio del embarazo, o sea, desde la semana 5 que yo sabía que estaba embarazada, ¡pum! Tienes toxoplasmosis. Medicada con, bueno, eran 3 medicamentos que eran como para la malaria, algo así, pero también lo aplican para la toxoplasmosis. Estaba una que era la pirimetamina, la otra no me acuerdo, pero eran varias cosas que, de paso, yo tuve hiperemesis gravídica, o sea, yo vomité todo el embarazo hasta el día que me hicieron la cesárea. Y por último, o sea, rematar, me dio coléstasis y me tuvieron que hacer cesárea de emergencia. O sea, se me iba a quedar la muchacha ahí en la barriga y yo, no, sácamela ya. Me pasaron muchas cosas. Claro. Ivana nació justo de 37 semanas. No sé si fue eso, no sé. Y para los que no saben, ¿qué es toxoplasmosis y lo otro? Coléstasis. Ajá. Hiperemesis gravídica. Pero ya baja la corrida de milagro. No, pero sabes que igual. Me da muchas cosas. Sí. No, pero, o sea, ahora te va a contestar ya la toxoplasmosis, pero que igual tú hace rato nos dijiste que ahora en junio vas a tener el tema del examen genético. Porque, ¿qué pasa? Casualmente te pasó de todo, qué fuerte eres, qué valiente. Sí, El súper estrés en el fuerte. embarazo, la toxoplasmosis, te quedó un poquito con el tema de la vacuna, de si sí o si no, porque queda la duda, eso es normal. A ver, yo no sé cuándo va a salir el episodio, pero sí sería como un gran aporte, porque Gaby, te felicito, o sea, eres como tú dices, los médicos saben un montón, pero se nota que eres una mamá que le ha puesto toda la garra para estar con información, para ayudar a tu hija. Pero bueno, al final del día, si el examen genético sale, que es una predisposición que ya venía, todo lo demás lo desmitificamos porque entonces no es la vacuna, no fue el estrés, que pueden ser factores que sí, pero es que si sale ya por lo menos vas a tener una seguridad de, oye, ya era por esto. Claro. Entonces, De cuál era el origen. claro. ¿Quieres contar qué es la toxoplasmosis? Creo que es algo que da Es un parásito que habita en los animales, creo que en el gato. Ay, ya me acordé. Pero yo no tenía gato para cuando me dio, así que puede estar en los alimentos, en la tierra, Sí. en donde sea, laven las frutas, las verduras, todo lo que queda, puedan ingerir. Lo mío no sé si está en un asado, en una chura, ¿qué te dices? Achura. Perdón. No sé dónde estaba, pero lo ingerí de algún modo. No tenía el animalito en casa. Soy pro animales, me encantan los gatos, pero en ese momento no lo tenía, pero adquirí el bichito, el parásito. Y eso lo que hace en el embarazo es que puede llegar a traspasar la placenta, comerse partes del bebé. Entonces, bueno, por ahí te nace, no sé, un ojito, un bracito, una cosa. Es peligroso. De hecho, hay mujeres, yo en ese tiempo había subido un video en YouTube que explicaba la toxoplasmosis, cómo iba en el embarazo. Y que después, si todavía está, se los vamos a dejar, por Sí, supuesto. claro. no, lo borré. Ay. Porque justo en los capítulos que ustedes dijeron de subir cosas a las redes y que uno le daba así como vergüenza. Bueno, me empezó a dar vergüenza, lo empezó a escribir mucha gente y yo bajé el video. No, y tienes una información súper valiosa. Mira, antes de lo de la toxoplasmosis, yo lo que quería preguntar para retomarlo, como les dijimos, estamos en Argentina y lo que tú decías porque te lo vuelvo a repetir, se nota que eres una mamá que se ha informado, pero me llama mucho la atención y me parece algo que está muy bien, lo que como te orientaron los médicos que te dijo, ya tienes red de apoyo, porque probablemente hay alguna mamá en casa que siente que no tiene las herramientas o que de repente necesitas muchos recursos económicos para decir voy a llegar a un diagnóstico o que estás viendo que tu hijo tiene cierta actitud o conductas que no sientes que está dentro del estándar, porque no lo vamos a llamar normal o no normal, sino dentro del estándar de lo que son los niños. Me parece que lo que es la medicina pública está muy bien acá, Sí. porque te da la red de opción. Sí. Me hiciste la cara como, qué bueno. O sea, Es que yo no pasé por el público, pero digo sí. No, yo siempre desde el inicio estuve por privado, con mi obra social. digamos. Bueno, aquellas familias que estén atravesando por esto y que estén viviendo más o menos lo mismo, estaría bueno que nos dejen en los comentarios si realmente les ha servido de apoyo el sistema público. En mi caso ha sido por privado, con las obras sociales, porque bueno, trabajo, tengo la obra social y me lo ha cubierto todo desde el nacimiento de Ivana. Pero no he pasado por público. Hay cosas que sí tuve que hacer por público, como el certificado único de discapacidad o la asignación que te la da el ANSES, ya eso viene, tú llenas el formulario y ya listo, o sea, te lo da, eso sería público. Pero la gestión como tal de para que te cubra, O lo de las terapias que de las decías. terapias, ese trámite no puedo transmitir la información porque realmente no lo he hecho desde el lado público. Pero si alguna tiene información, por favor,
sirve para otras personas, comenten acá, que estaría bueno saber cómo es ese proceso de ese lado. Pero con el carnet del CUT, sí, creo que mencionaste en algún momento que te cubría las terapias en algún Sí, momento. Entonces, sí. claro, creo que eso va con el sistema Sí. público. Aunque no es tu caso, ahí pues yo lo confundí y pensé que era el sistema público. Bueno, Yo, eh, comentaste al principio que la rutina de Ivana es muy estructurada. Primero tú, buenos días, luego su papá, luego la abuela y luego su papá. Aquí te quería preguntar por él, cómo lo ha vivido, si están juntos, no están juntos, el papá, tu relación, cómo ha cambiado, si no ha cambiado, cómo es él o cómo le ha afectado a él ser el papá. como familia. Sí, como familia, ¿cómo dinámica. es la dinámica? Con él es como todos los hombres. No, la dinámica en pareja, La dinámica es como todas las parejas, igual peleo por el aseo, las cosas, pero con las cosas lo normal. la crianza, esa, como todos los hombres, en la Sí, lucha. como todas las parejas. No cambia, de hecho creo que sí nos aportó mucho como pareja, estamos más unidos. Ujú. Obviamente cuando recibes el diagnóstico vives un duelo, ¿sí? Porque tú tienes como una maternidad idealizada de lo que ves, o sea, de lo que vienes viendo, no de lo que hoy en día sabes en realidad y te pasa. Y es una maternidad diferente, o sea, es distinta, pero es lo mismo, o sea, lidias con lo mismo, ya veremos allí. Pero no cambia mucho, nos unió mucho más, somos más fuertes, nos apoyamos muchísimo. Hay veces que yo colapso y él es mi roca, el que me sostiene, y hay veces que él también, o sea, y como ser humano se equivoca también con cosas que no debe hacer y que no nos damos cuenta, como yo, por ejemplo, mi amor, súbele el desayuno a Ivana, que está en la habitación, y fue el primero, y no fui yo, y desatamos la crisis, y Claro. él se me pasó. O no le diste en su plato favorito, en la taza favorita, y eso es, bueno. Y pasa que él a veces hace cosas también que como desatan estas crisis que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, y bueno, nos pasa, pero como pareja no cambió mucho, sigue el amor, está ahí. Qué bueno. Quisimos después como planificar y tener más hijos, no pudimos, pero bueno, esto ya es otro tema, pero seguimos juntos y nos apoyamos mucho en esto. Si con tu familia también sintieron mucho apoyo, en algún momento sentiste algo, no más si rechazo, pero sí que quizás no puedan entender más bien su dinámica familiar. Sí, en principio como que en realidad no fueron ellos, yo. Yo viví un duelo ok. interno y me daba vergüenza porque Iván hacía cosas que yo no quería molestar al resto. Entonces yo evitaba ir a reuniones o si iba me iba temprano porque ella me decía chao y chao es que se quiere ir. Le molestaba Ok. los sitios cerrados y todo esto, observación. Yo iba a sitios y era cerrado y ella chao, chao y lloraba y yo decía, bueno, no la voy a maltratar y a someter a eso. claro. Me iba y no, o sea, de hecho, todas mis amistades lo han entendido o quizás yo me he sabido expresar, o la verdad que me quieren muchísimo, pero me apoyan en esto. María fue una, ella vivió en un departamento y creo que fueron contadas las veces que Ivana fue a su casa y nunca me dejó invitar o nunca dejamos de compartir, inclusive hasta mi casa, con tal de compartir. Entonces pienso que he tenido mucho apoyo y tanto en amistad como familia que ha tenido que aprender como yo, amistades que han tenido que aprender también y que o sea, buscan herramientas. Yo más de una vez estaba en un cumple y bueno, no, me tengo que, ay, pero ¿qué necesita? ¿Qué hacemos? Le damos, no sé, un slime, le ponemos un dibujito Claro. para que se quede. Entonces ahí te das cuenta como que la gente sí puede ser empática, obviamente, y cuando ya eres papá lo ves de otra manera. Y me ha pasado que los que son papás sí lo ven de esa forma y los que no, bueno, hay unos que tienen una madurez que van hacia eso, de buscar de ser papá y como que nada, se ponen en tu lugar y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para que estés bien? Para que ella esté bien y podamos compartir un poco más. Y así mismo con la familia, reuniones familiares, los diciembre, los cohetes, la cosa, es como, bueno, yo ya a cierta hora me voy, o ella puede también ser flexible. Hay veces que Ivana me ha sorprendido con cosas que por ahí le molestaban, ya no le molestan hoy en día. Ok. Lo tolera, pero es eso, salir y enfrentar. Y yo no quería eso, yo me encerré y me empezaron a decir, ¿tú por qué no sales? ¿Tú por qué no vienes? ¿Tú por qué tal cosa? Y ahí fue donde empecé a salir y es como, amiga, si tú no puedes entre todos, o sea, y fue eso. En realidad me motivaron como sal. Ven lo importante que es rodearse de la gente correcta. Sí, y de los familiares y amigos que están ahí. Claro, pero la familia a veces no la eliges, tu círculo sí, entonces como ya dices, sus amigas fueron un apoyo bastante importante. Algo que te quiero preguntar es, eh,
hablando ya de la parte tú como madre, hablamos de lo que es el certificado, lo que son los exámenes, ¿qué herramientas extras, o sea, te dan a ti o qué recomendaciones tienes tú con respecto a las terapias? ¿Qué son las terapias y qué es lo que hace tu hija en estas terapias como para, digamos, llevar la condición? O sea, ¿qué hacen en estas terapias, por ejemplo? Bueno, se trabajan los desafíos, ¿no? Donde ella necesita apoyo. Por ejemplo, tuvo conductual, eh, porque bueno, ay, mi hija tiene un carácter que Dios se lo guarde, lo sacó de mí. Sí, es que es terrible, pero también le costaba mucho vestirse, avisar para ir al baño, de hecho las rutinas, entonces como que esas cosas te van dando tips, como ejercicios, herramientas para que lo vaya trabajando. En perfil sensorial, por ejemplo, ella no agarraba una masita, una plastilina, pintura, agarrar un color, nada. Y bueno, poco a poco trabajándolo a través de juegos, como, ay, mira, no se agarra aquí. Y bueno, o sea, de ahí el niño va cediendo y como sin querer va haciendo como el trabajo, la sesión, y va trabajando esos desafíos que hoy en día Ivana, en casa también lo reforzábamos. Me recuerdo que agarrábamos como una bañera y aplicábamos ahí granos de arroz, caraota, cosas así, que ella empezara a tocar texturas, llenarle las manos de grasa y de pintura, de hacer cosas con barro, anda a regar las matas, no sé, siempre ahí, y era como, bueno, al principio no le gustaba mucho, era como, no, después fue como, bueno, ahora ella más cocina, come de todo, pero no es, o sea, no quiere decir que esto es color de rosa, no, amigas, lloramos todos juntos con ella con nosotros o con ella, eso era horrible, pero lo vivimos, hay que enfrentarlo. O sea, no es presionarla para que lo haga, pero poco a poco, quizás 2 minutos toca esto, no te gustó, bueno, lo limpio, ve, ay, mira, a través de juego, mira cómo se marcan los deditos, y así lo va a ir tolerando, hasta que llega a un punto que le gusta, y ella ahora está bastante avanzada. Entonces las terapias te ayudan a ti como papá a trabajar esto en casa Muy y bien. para el día a día en su rutina. Y la relación de Ivana con otros niños, por ejemplo, ¿cómo has hecho tú o cómo ha hecho ella misma? Porque es lo mismo que tú dices, es una condición donde ella obviamente va a tener que convivir en sociedad. Te lo pregunto porque conozco un caso muy cercano y por eso te decía lo de las terapias. La persona que también es mami neurodivergente como tú, aunque todavía no está diagnosticada porque su bebé está muy pequeñita, el tema de las texturas, no, tenía mucha frustración con el tema de las texturas y ahí fue cuando ella también dijo, oye, esto no es normal, porque lo que decía Geraldine, una cosa es un berrinche y otra cosa es cuando de verdad te das cuenta que el niño no tolera las texturas. Eh, una piscina de pelotas, por ejemplo, era, era como insoportable para la bebé y recuerdo que le mandaron las terapias y también la mandaron a estar con otros niños pequeños para que empezara a socializar, porque no le gustaba esto que tú dices de repente de, bueno, chao, porque no tolera el ruido con la gente, no tolera estar como con tantas personas, y la recomendación de la doctora en ese momento es, hay que irla acostumbrando. Sí. Entonces, por eso te lo preguntaba. Hay terapias con animales, gente, como decía ella, con granos, con plastilina. Hay muchas herramientas, pero con tanta información en internet también puede ser abrumador. ¿En algún momento sentiste eso? Que fue como, ¿por qué camino voy? Porque es que me están diciendo tantas cosas y sobre todo tú que dijiste, no buscaste una sola opinión, sino dos, y si te tocaba buscar la tercera, la ibas a buscar. Busqué mucha información y empecé, o sea, a implementar en casa los ejercicios que sugerían y lo que me resultaba a mí efectivo y lo que no, bueno, descartado. Yo he hecho, no sé, musicoterapia y llegó un punto que, ay, lo descarto. O sea, no me está sirviendo de mucho, solo decides el papá. O sea, los profesionales, verdad que todo súper bien. Ahora actualmente estoy solo con psicopedagogía, que trabajamos la parte de enfoque relacional y fonoaudiología para estimular el habla. Pero si no, imagínate toda la infancia Ivana con todos los tipos de terapias que hay. Hay arte terapia, musicoterapia, no. Todo eso sí ayuda con los tiempos de espera, con a tolerar ciertas cosas, pero bueno, también es un tiempo de factor tiempo en la familia, no hay tiempo para todo eso, o sea, no hay. Y también son terapias que son costosas, digamos, para aquellas personas que no se los cubre la obra social, como es mi caso, es un dinero. O sea, mucho dinero mensual en terapias, porque hay muchos tipos. Y aparte, ya se me fue. Suele pasar después de los 30. Quería preguntarte porque he visto mucho que la alimentación influye un montón en los niños. En tu caso, ¿cómo lo has llevado? Si ves alguna diferencia, si le das
algún tipo de comida más, no si tiene una estructura en la comida o come lo que sea. ¿Cómo es ese? Sí, su alimentación por suerte es variada, no es que solo come una sola cosa, o sea, ella te come carne, pollo, grano, sopa, no come ensaladas, pero bueno, los niños tampoco es que a todos les gustan las ensaladas a esa edad, pero la mayoría de los alimentos los come, el arroz, los fideos, todo eso sí. Igual, o sea, trabajándolo, ¿no? O sea, de fuera aceptando también alimentos, pero sí influye para mí y yo llevo una dieta con ella de sin gluten, que para mí, yo lo que observo y veo en mi hija es que baja, o sea, está como más tranquila, no está tan irritable y también le doy suplementos que complementan, digamos, como ella no come verduras y también le ayuda con la expresividad y con otras cuestiones, el B12, le doy el omega 3 que le ayuda con el neurodesarrollo, oxigenante del cerebro, bueno, la vitamina D, otra cosa, el B12, pero bueno, le doy suplementos que le ayudan, digamos, y que he notado cambios en ellos, como por ejemplo con el B12. Ivana, es más, con solo el omega, Ivana empezó a mirar. Ya me miraba, empezó a responder por su nombre. Ivana en un año tuvo un cambio fugaz. Cuando yo empecé a ver los suplementos, dije, esto es un camino, y dije, son suplementos, no le va a hacer daño a mi hija porque tú también tienes miedo de decir que le doy y que le puede hacer daño. Es más, yo tomaba primero y después se lo daba a ella en su dosis, obviamente. Y decía, no, bueno, es que igual yo decía, bueno, pero es que a nosotros en nuestra cultura en Venezuela te daban la emulsión Scott, ¿ustedes recuerdan? Claro. Bueno, es eso, la emulsión de pescado. Entonces, bueno, le doy el omega 3 que tiene otros dos componentes que son importantes, que es el DHA y EPA, y le ayuda, digamos. Yo empecé a ver cambios, dejó de girar, ella alineaba mucho los objetos por tamaño, por colores, y es como que ahora hace juego funcional, o sea, si es un autito, el autito, eso es un logro. Que de repente juegue contigo, mamá, ven, y te haga juego, eso es un logro, porque ella normalmente está en su mundo. Me pasó con otros niños que me preguntaste cómo se relaciona, no le gusta relacionarse con otros niños, menos si son de su edad, pero ahora, o sea, no le gustaba, ahora se integra, pero es cuando ella quiere igual, pero pasa en la familia que la respetan mucho, entonces es como, Ivana, ven, Ivana, no, o sea, aparte, hay que darle su espacio, entonces se van, son niñas muy maduras, y la dejan tranqui, y ella cuando se siente como que, ay, quiere integrarse, va y juega la pelota, hace juego funcional. Antes no, antes ella se encerraba, el resto jugaba y era como que nunca, ni siquiera para compartir el espacio, o sea, le molestaba. O sea, no te quiero ni siquiera al lado. Ya comparte espacio, pueden incluso estar sentados todos y dibujar juntos. Eso antes no. O sea, ahora está como, sé que son pequeñas cosas, pero para nosotros son cosas gigantes y las mamás que están transitando esta crianza neurodivergente lo van a entender. Pero para nosotros las pequeñas cosas, es simplemente que mira a una persona y le responde un hola, es, Claro. mira, ya que saludó. Y aquí quiero agregar algo que lo viví contigo, bueno, desde, como ya saben, Gaby es mi amiga de hace años y desde el principio estuve con ella en este momento. Y algo que nos pasó, que gracias a Dios lo pude vivir con ella, lo pudimos compartir juntas, es cuando Iván empezó a hablar. Yo recuerdo que estamos en una reunión y Ivana creo que me respondió, me saludó y, o sea, para mí fue como que Primero que yo- nada, entró y dijo, hola. sí. Y yo me quedé, todos No, quedamos en shock. mentira, me acuerdo. Y mi primera reacción que yo de verdad lloré, o sea, yo estaba en mi casa llorando de la emoción, fue un audio que me mandó Gaby, donde decía, hola tía María, y me decía otras cosas que Gaby le decía, dile esto, pero me lo repetía. Y yo le dije a Gaby, chama, estoy llorando de la emoción. Después nos encontramos en esta reunión con su familia, y ella me habló y estaba jugando y me miraba y me hablaba, creo que en ese momento hasta me abrazó y las dos nos pusimos a llorar Sí, porque, o sea, fue espontáneo. junto a Gaby vi, o sea, yo, Ese a ver, avance. si no es mi hija, para mí Ivana Es tu mi sobrina, es tu princesa, sobrina. ¿sabes? O sea, desde el momento que Gaby me dijo, estoy embarazada, yo dije, mi princesa. Y, y de verdad que también lo sentí como un logro. O sea, yo sé que todo el logro es de Gaby, pero, o sea, sentí esa emoción de verdad tan, como que si Sí. fuera mi hija también
chama, lo estamos logrando. Sí, O mira, sea, Vamos por el camino No, correcto. y me pasó con mi familia que estábamos en un cumple y las nenas estaban con un micrófono y empezó a sonar la canción de La Gallina Pintadita, Mariposita, y agarrado el micrófono y empezó a cantar. Nunca nadie en mi familia le había escuchado la voz. Esa niña cantó toda la canción y todos estábamos, Ay, sí, ¿Saben qué? también fue Me emocionante. encanta que lo dijeras porque justo con lo que ella estaba diciendo y te estaba escuchando con mucha atención, al principio cuando nos empezaste a hablar, que esto todo es un tema que, como dijimos, no somos expertas y de verdad escucharte es maravilloso, dijiste, la condición, el espectro no tiene cura, pero qué importante es como mamá prestar atención y brindarle a tu hija la mejor calidad de vida, porque como también dijiste, hay niños que tienen regresiones, en tu caso hasta el momento, porque has cuidado su alimentación, porque le has dado suplementos, porque has tratado de estimularla con terapias, has tenido esos avances que para ti son enormes y que es como cualquier madre es lo mismo, cuando un bebé camina y dices, wow, está caminando, como pensaste también en un momento que no estaba en el espectro, sino, oye, será sorda. Claro. Eh, Es verdad. pero tú vas contando y dices, no tiene cura, pero si bien no tiene cura, sí, depende de lo que tú hagas y cómo atiendas a tu hijo, va a tener la mejor calidad de vida porque ahora habla, ahora mira, ahora dibuja, ahora puede acercarse a una persona, hablarle y darle un abrazo. Entonces, yo creo bueno, más adelante tú nos vas a dar un mensaje como mami que está atravesando esto, pero qué importante es estar atento y no dejarlo pasar, porque también hay casos, uno logra ver que de repente, no sé si puede ser por tu personalidad, que se puede notar de que, bueno, eres como bastante también estructurada, eso se puede percibir de decir, bueno, voy por acá, voy por acá. Yo conozco una persona que es exactamente igual, que lleva a la bebé desde meses a terapia porque, bueno, tenía rigidez cuando le cambié el pañal o esto que lo otro. Entonces, no es desanimarse si están en su casa y están pasando por un proceso similar, también como dijiste tú en algún momento, depende del grado, es que hay alternativas. Le vas a tener que brindar tal vez una vida diferente, pero dentro de la vida diferente vas a tener un montón de avances y va a ser la mejor calidad de vida. Creo que eso va de Y los tomar papás. el desafío, porque es un desafío constante. Pero la todos maternidad los en sí es días. un Es desafío. un desafío y aprendes y desaprendes, esto es así. Yo, o sea, es mi única hija y soy mamá primeriza y es como que todo lo que vivo para mí es primera vez, o sea, como Por eso te decía al principio, la maternidad la conoces así, así, es lo no que es hay. otra Y manera. así que tú me ves que digas, es estructurada, yo no era así, amiga, pero tuve que aprender a hacerlo por mi hija. Entonces tú te adaptas y es como, tengo que buscar lo mejor y lo que le funcione. Y yo voy a hacer lo que sea para que mejore, o sea, es como ese instinto de mamá, o sea, es como cuando alguien te le va a querer pegar a tu hijo y tú saltas y no, soy una gata, no, una fiera y te defiendo. Así estoy haciendo con la vida. O sea, mi hija tiene que, o sea, no tiene que, le estoy ayudando a que tenga las herramientas para que enfrente el mundo. Ella no va a estar en una burbuja, ella va a aprender a socializar, a estar, o sea, todo lo que tenga que hacer, pero bueno, en su tiempo, eso también hay que aceptarlo. Yo no puedo compararla con otros niños, esto es importante, o sea, yo ya acepté su diagnóstico, ya yo acepté cómo es ella. ¿Me duelen algunas cosas? Sí, algunas cosas no las voy a poder hacer también, pero quizás las haga más adelante o no. Eso me lo va a definir ella, como ella vaya evolucionando. Y yo la voy a acompañar en ese camino. Esa es la maternidad. Y Qué una lindo, pregunta, qué lindo. me encanta, Gaby, y acá tengo una pregunta, porque hemos estado hablando de que Ivana se tiene que integrar a la sociedad, de que va al colegio y no va a vivir en una burbuja. Pero también la sociedad, quería preguntarte, ¿cómo podemos ser más empáticos con estos niños que no tratamos en el día a día? Con niños que van a ser adultos. Niños y personas, y que Que los niños son personas. Bueno, no, se llama niñas y terceras adultas. Eso. Exactamente. Sí, obvio. Pero sí, que no tratamos todos los días y nos encontramos en esta situación. Oye, no, ¿qué Yo creo que hay que ser más receptivos, más observadores. Ok. Como cada quien vive su mundo y es como no me importa el resto y no debería ser así. Hay que Sí. ponerse de zapato del otro, hay que ser más empáticos. Yo siempre lo he dicho y lo hago, lo implemento como persona y muchas veces se lo he dicho a María como amiga, uno tiene que aprenderse a poner los zapatos del otro. Dejar los prejuicios. Primero observa, coño de tu madre. O sea, me pasa que lo saco con toda la rabia que me han dicho, por ejemplo, eres una mamá muy fría y tú me has visto a mí todo lo que yo he pasado. Tú siquiera sabes si a mi hija le gusta que la toquen antes de que hables. O sea, cállate la boca, no sabes. O sea, mi hija antes no se dejaba ni siquiera abrazar, ahora me abraza, besa,
María lo sabe, lo ha visto, su evolución. Entonces, ay, eres una mamá muy fría, ¿cómo me vas a juzgar? Yo soy madrastra, ¿qué te pasa? O sea, Yo soy la mejor yo soy madre la mejor y lo voy a defender. y la voy a defender. Entonces uno nunca sabe lo que está viviendo la otra persona. Y ese comentario me hizo sentir mal. Yo lloré ese día, desgraciado. Pero Sí, lo estás viendo. Claro, y tú estás refiriéndote a empatizar, no solamente como creo que fue la pregunta de Geraldine, de repente decir, vamos a poner un ejemplo, tú hablabas de las crisis de frustración, vamos a suponer que ves, no sé, un niño en un espacio público que de repente por el ruido, porque no sé, los fuegos artificiales en diciembre, la familia, decir, oye, está presentando una crisis que entiendo que de repente puede ser, como acabas de decir, a tus vecinos, la nena se despierta en la madrugada y puede ser incómodo. ¿Cómo empatizamos con eso? Porque en ese caso te juzgaron a ti, no empatizaron contigo, que eres la madre, que eres la que está viendo el proceso, pero ¿qué aconsejarías tú a la sociedad? Es cierto lo que acabas de decir, ponerte en el zapato de otro, pero ¿hay alguna forma de ayudar o simplemente respetar el espacio? ¿Qué aconsejarías tú? mira, a mí me pasó que yendo a un parque, el tema Iken, por cierto, habían más niños que ya tú como papá cuando ya estás, lo conoces, la neurodivergencia, lo detectas. Y ellos entre sí también se reconocen. Sí, lo he notado, porque soy muy observadora, lo he notado. Se buscan y comparten el espacio, no hablan, pero comparten el espacio, se identifican. ¿Cómo? No sé. Creo que es telepatía, tienen un nivel de inteligencia, no sé cómo explicarlo. Pero yo he visto crisis y yo te digo, yo lo veo, respeto el espacio. Porque no sé, o sea, si yo estando en una crisis, no sé si aceptaría que otra persona venga y me diga qué hacer, no lo sé. Yo tengo las herramientas, sé qué puedo hacer con mi hija, pero no sé, en el momento estás estresado, Claro. estás como adulto sobreestimulado en el momento, estresado porque te estresas de que te miren y te juzguen, porque la gente está, ay, ¿qué le pasa? Ya eso te estresa. El niño está estresado y te duele. El mundo, como te mira, su perspectiva, duele. Entonces, viene alguien a decirme algo y no sé cómo lo voy a tomar. O sea, no sé. Yo, en mi opinión, yo respetaría el espacio. O sea, el mejor consejo es a una persona que pueda vivir una situación de cerca, es dar el espacio, entender que, como en tu caso, o sea, sin de verdad, a veces dicen, ¿cómo es que dicen? A veces no es bueno el que ayuda, sino el que no molesta. Entonces, en este caso, sí, tratar, como dices, gente, hay que ser también un poquito como prudente, lo que dices, la mirada, que a veces no necesitas que hables, sino señalando ya con la mirada, con el ay, entender y Y quizás sí ofrecer, necesitas algo, qué sé yo, pero no entrometerte, porque es que Claro. esto es lo que pasa, que a veces llegan como muy directo y, ay, ella lo que necesitas es esto, tú no sabes, cállate. No, Deja de claro. verte. No voy a ir a decirte, y necesita esto. y entender que tú eres un ser humano, que tal bien en el momento. También me puedo equivocar, exacto, obvio, y que si sí. tú en el momento también te genera estrés y también estás nerviosa, porque al final del día es tu hija y lo vamos a repetir siempre, como mamá de neurodivergente o no, los padres siempre quieren lo mejor para los hijos, es respetar el espacio. Entonces ese es el consejo de En esto también, oye, hay que ser empáticos. Los decías, porque también conozco a otra persona que tiene una niña que se despierta en la madrugada y tiene problema con todos los vecinos porque se despiertan, pero es que ya va, y siempre lo he dicho. La primera que quiere que Ivana duerma toda la noche, que su hija duerme toda la noche, es la mamá. Y entonces imagínate, tú estás en una crisis calmándola porque tuvo una pesadilla, por lo que sea, por lo que se despertó, y viene el vecino a tocarte, y o sea, no es el Es momento, peor, ¿no? intensifica la situación. Me pasó y Exacto. le dijimos a la vecina, mira, mi hija está dentro del espectro de autismo, está pasando por una crisis, lo entendemos, no es todos los días, porque de verdad que no es todos los días. Entiendo también a la vecina, porque, o sea, llegas cansada, quieres dormir, no puedes dormir, y a lo mejor fueron 2 días seguidos, sí, está bien, tienes toda la razón, pero yo tampoco puedo agarrar a mi hija y estamparla contra la pared o medicarla porque a ti te dé la gana. Exacto. Entonces, no, aprende a ser un poco empática, te estoy diciendo que tiene una condición, dame un momento, son 20 minutos, 30 minutos, se le va, o sea, no es que va a estar así toda la noche, yo entiendo que es molesto, sí, es molesto, y me pongo en su lugar y sí, o sea, pero no es una situación que estás pero provocando. no es algo en la que yo diga lo hago a propósito, porque de hecho me escribieron del mobiliario que hacía ruidos a propósito. Yo no levanto a mi hija a las 3 de la mañana para despertarte, o sea, yo tengo que Claro. trabajar y tengo cosas que hacer, no es mi pasatiempo, no me importa lo suficiente para hacerlo. Entonces también hay que ser empáticos en ese sentido. Gaby, te va a decir algo igual, que siento que te ha tocado ponerte también una coraza. Sí, uff.
Sí, ¿no? Sí. Porque te lo pregunto, porque veo que sí, que a lo mejor has vivido situaciones que no podemos entender, y la gente puede entender porque no lo ha pasado, pero así como dices de que de repente te dicen eres una madre fría, te ha tocado hacerte como fuerte para decir, oye, no me voy a quebrar, porque entiendo que para ti también debe ser difícil decir, me están tocando la puerta porque nadie quiere incomodar, no es una situación que tú estás, y veo que sí, que te ha tocado decir, bueno, me hago fuerte, me pongo una coraza porque es que necesito ser fuerte por mí y por la situación. ¿En algún momento te has quebrado? Muchísimas veces, muchas veces. Me he quebrado y he llorado en silencio porque también soy de este tipo de persona de que yo me siento mal y primero yo lloro, me deprimo y después me miro en el espejo y ¿qué te pasa? Ya, ¿qué pasa? Hay que seguir y tengo que seguir. ¿Y por qué quería tocar este punto? Porque, como te veo que dices, te ha tocado poner una coraza y eso, tú, Gaby, has tenido acompañamiento terapéutico para ti. No, no porque no lo he buscado. Y crees que lo tendrás Si que... lo necesitas, Ariel lo necesita. Claro. Claro, porque es que lo vemos, tú estás al 100% para tu hija, pero Gaby es un ser humano, necesita acompañamiento también. Entonces, bueno, en este momento no nos puedes contar la experiencia, pero yo creo que escuchándote y también viendo lo complicado que puede ser, todos necesitamos terapia, o sea, no solamente todos. Siempre la digo. No, y aprender a aceptar la ayuda, a escuchar también, porque no todo lo que te dicen es malo. O sea, no es que yo tampoco esté a la defensiva, yo también sé escuchar recomendaciones, pero siempre y cuando sean asertivos. O sea, de una forma positiva y no desde como imponer o desde la crítica. Ya de por Claro. sí es bastante difícil, o sea, no me lo pongas más difícil. Pero sí suelo ser receptiva, o sea, no he buscado, digamos, ayuda porque la verdad que no lo he necesitado. Para mí mi círculo, o sea, ha sido suficiente. Ha sido entre tu red de familia, apoyo. amigos. No, y la verdad que yo soy una persona muy transparente, María lo sabe, me molesta algo y yo te lo hablo, te lo digo de la forma más sutil, soy muy diplomática y también lo menos de la persona posible, trato de no explotar eso. Pero Pero más allá internamente de las personas, digo eso que acabas de decir de repente, sí, lloras en silencio y te miras al espejo y vamos hacia adelante. A veces también uno, más allá de tu, porque te pueden apoyar tu círculo, tu amiga, tu esposo, qué bueno, pero decir también como, oye, yo necesito que alguien me escuche porque de repente hoy no tuve un buen día y no supe cómo resolverlo, soy un ser humano, pero también me tengo que recordar, o tienes ese autocontrol de recordarte a ti misma, yo soy fuerte, yo soy valiente, yo puedo, no, agarro o el te celular y empiezo, María, estás. Y empiezo, mira, ahora que me pasó. claro, Y después limita la luz de pa'lante. drenarlo con O alguien que te sea, no, escuche. sí. Tengo una pregunta, Gaby, y es con respecto a los viajes. No sé si has tenido la oportunidad de viajar y van a tener la oportunidad de viajar. Tal vez un vuelo, muchas horas, el silencio, el ruido de las turbinas. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo ha sido Y tu nuestro experiencia? primer viaje, ella tenía como 3 añitos. Y fuimos a Neuquén a visitar a una amiga, no, bien, bastante bien, le gusta viajar. ¿Por carro o En avión. Y después viajábamos 12 horas hasta Paraguay para visitar al tío, uno de los tíos que fue allá, y se bancó todo el viaje. Pero bueno, también, o sea, haciendo las pausas respectivas, dándole un tiempo de espacio, la comida, el dormir, o sea, todos nos amoldamos. Fue un viaje en familia y tengo que decir, o sea, de verdad que mi suegra, mi cuñada, todos los que estuvimos en ese viaje, todo era, hay que pausar porque vamos, paramos porque iban a necesitar. Ay, que vamos porque iban a Ok. necesitar. Todos estaban adaptados, o sea, no tengo queja, no tengo queja. Mira, y hablando de esa Importante. adaptación, otra cosa que mencionamos, la alimentación, las terapias, las vacunas, el tema de las pantallas. Importante porque lo he visto mucho en redes sociales. Es un tema de discordia. Ajá, cuéntanos cómo manejas tú, porque sí, se dice mucho que a los niños igual en general no hay que ponerle muchas pantallas, el tema de que cuando tienen muchos colores se sobreestimulan. ¿Cómo manejas tú con Ivana las pantallas? Porque hablabas de ese viaje o sea, de cómo toman sí, las soy medidas. pantalla también, pero Bueno, ahí tenemos otra opinión. no, o sea, yo creo que es como todo en exceso es malo, ¿sí? No es que estamos en militar 2 horas, ya, pero sí el tiempo que ella, o sea, tampoco está todo el día en pantalla. Normalmente Ivana, en mi caso particular, está todo el día, lo que más le gusta es hacer manualidades, recortar, pegar, jugar, le compro slime o hacemos masita de harina de trigo o cocinamos, o sea, siempre está haciendo algo. No es que todo el tiempo está en pantalla, pero sí de fondo está la pantalla, porque no le gusta el silencio. El silencio, claro. Pero está escuchando alguna musiquita, algo. A veces ni siquiera está pendiente de qué dice uno, pero sí está escuchando. Y está, no sé, jugando con un autito, un trencito. Entonces, pero siempre está la pantalla de fondo. Entonces,
A mí, yo soy pro pantalla. La pantalla me ayudó muchísimo con Ivana. De hecho, Ivana aprendió a sumar y a decir qué número es mayor que teniendo 3 añitos, a sumar, o sea, a leer, todo con pantalla. No, Mira qué no, no, interesante. no con las terapias, o sea, yo iba y decía, mira, mi hija habla, pero habla en casa, ¿no? También, no sé, hay niños que tienen mutismo selectivo. Ivana no es que conversa, ya expresa, pero expresa poco, y lo que expresa, bueno, agárrense. Es en el momento que se da. Pero Gaby, sí, y anécdotas que tengas, sí tengo. que recuerdes con Ay, no, ay, no, esto es, bueno, es que los niños de por sí ninguno tiene filtro. Sí. Y me pasó que una persona se le acerca y le está hablando a su altura, porque bueno, su altura, entiende y tal, y le dice, lo mira, se le acerca y le dice, cepilla. ¡Ay, mi amor! Así que otra ocasión también es como llegaron unas testigos de Jehová a casa, leer la palabra y todo esto. Y dice, ¿tú conoces? Sí, conozco. Bueno, abro la ventana, no sé qué. Ivana se asoma y que estaba interesada, pues, en qué están hablando, qué están diciendo. Y la señora, una de las señoras le dice, ¿cómo te llamas? Y ella no le responde, o sea, la mira, pero y yo le digo, no, bueno, lo que pasa es que ella no habla mucho, ella es autista y tiene retraso del habla. Y yo terminando de decir la palabra y ella, Ivana. Y entonces otra muchacha, porque eran dos, le dice, ay, pero vas al jardín. No, vacaciones. O sea, y yo diciendo que ya no habla y ya no vamos a parar con yo en shock. Sí, pero bueno, es como de las anécdotas, así que hay más, obviamente, es inventora como muchos niños, es muy espontánea, no tiene filtro, pero sí, eh, es una cosa, es un mundo. Otra cosa que me pasó es que ella le gustan los idiomas, esto también se van a identificar muchas mami, y sabe hablar portugués, inglés, hasta ruso me llegó a hablar una vez, y yo cuando vi que esta niña ya estaba hablando ruso, le dije, mira, párame esto acá, y empecé a bloquear todo el YouTube, porque ruso no, o sea, inglés. Sí, ahí vamos, pero el ruso, no, no, no. Entonces son como cosas que te va pasando y es un poco gracioso, porque bueno, hay otras mamás que han tenido que aprender otros idiomas, inclusive, para poder conectar o hablar con sus hijos. Y yo un poco sí la estaba obligando como que sea más español, pero es que a mí no me da para otros idiomas, entonces. Sí, ella habla, no sé, alemán y tú. Y lo que acabas de decir, entonces estamos hablando de un coeficiente intelectual igual alto, porque una niña de 7 años que te habla ya portugués, inglés por su cuenta, no está diciendo solo Sí. con el YouTube, incluso ruso. Se sabe las banderas de los otros países y te lo dice en español e inglés. Se sabe, bueno, los números en inglés y en español. O sea, un montón de cosas. Ay, tengo una anécdota. Sí, me acuerdo una vez en tu casa, no me acuerdo si también estaba otra amiga, pero recuerdo que ella estaba diciendo los números en inglés y nosotras decíamos 1 y ella decía 1 y nosotras dos ahí en el sofá y ella estaba a un lado de la cocina. O sea, ni siquiera era que estamos mirando, no. O sea, nosotros empezamos a decir números y ella empezó a responder por su lado en inglés. 2 y ella empezó 2 y nosotras ahí llegamos al 10. 10 y ella 10 y nosotras, ay, esto no lo vas a ver, 11 y de repente empieza 11 y yo 12, 12, 13 y nosotras y lo peor es que nos quedamos como que dijimos, una de las dos dijo 16 y las dos ahí tratando como ¿cómo es que se dice 16? Y ella te lo responde y nosotros como que, bueno, sí nos raspó aquí. Menos mal que nosotros me lo corté en español. Y nos pasó que estábamos sacando cuentas, era una cuenta básica, sencilla, tampoco que 50.900, no, pero era como, estábamos sacando una cuenta y yo soy mala en matemáticas, yo todo con el celular y estábamos con Richard viendo la cuenta y dice, son tanto. Nos quedamos, como que es tanto. Sacamos la cuenta, era. Ay, qué brillante. Pero es así, espontáneo. Cuando quiere, no es algo que tú le preguntes, ¿cuánto es esto más esto? No te lo va a decir. Gaby, y ahora ya para ir terminando el episodio, te quería preguntar si quieres decir algo acerca de la neurodivergencia, de tu experiencia, de lo que hemos conversado. ¿Qué consejo le darías a las ¿Algún mamás? consejo? Sí, es A las mamás, a las importante. personas, un mensaje sobre el autismo. A la Para las familia. personas, sí. Sí, bueno, ahora no es tan tabú como en tiempos anteriores y creo que ahora hay mucha información. Yo lo que diría es que si estás transitando por algo parecido, tienes dudas, sigue tus instintos. Algo muy importante es, sigue tus instintos.
no te quedes con una sola opinión, busca una segunda, una tercera opinión. Si no estás segura, busca más opiniones. Lo importante es que estés tranquila con la información que te están diciendo. Y nada, buscar los especialistas, buscar, bueno, si necesitan el diagnóstico, bueno, ir con los correspondientes. Si necesitas hacer tu trámite para el CUT, bueno, buscar la información para hacer el trámite acorde al país donde lo tengan que realizar y cómo es. Hay abogados especializados también, de que hoy en día las obras sociales no te cubren ciertas cosas. Bueno, hay abogados especializados también en los temas que se amparan con la ley y consiguen este tipo de cosas. O sea, hay muchas herramientas, hay mucha información, no te quedes con estoy devastada, estoy que no tengo plata, que no tengo las herramientas. Hay mucha información en internet, yo muchas de las terapias las he hecho en casa, con cosas que tengo en casa. O sea, siempre hay alguna forma de poder estimular en casa, de poder ayudar a tu niño. Y bueno, es eso, como apoyarte. No todo lo que dicen es correcto, pero bueno, precisamente investigar, ¿no? Y que tú misma puedas, nada, deducir quizás lo que te pueda favorecer. Queremos darte las gracias, Gaby. Que te Muchísimas tomaste gracias, el Gaby, a tiempo de ustedes por la venir invitación. con tanta disposición, nos diste información muy valiosa. Esperamos que las personas que lo estén viendo les haya servido, que si tienen dudas lo comenten, si tienen información adicional de si lo están pasando, cómo lo están viviendo ustedes. Y anécdotas, Y por favor, no me dejen con porque esto. bueno, también nos queremos divertir. Esperamos tenerte en otro episodio haciendo otro tema. Y yo como su amiga, de verdad que quiero decir, que creo que te lo he dicho muchas veces, pero también lo hago, aprovecho la oportunidad para decírtelo públicamente. Yo no he conocido, aparte de mi mamá, obviamente, siempre va a ser lo mejor, pero otra mamá tan leona, tan ejemplar, dedicada, tan super mamá. o sea, para mí, ejemplar, Gaby. Incluso creo que se lo comenté a ustedes dos. A mí en algún momento me dijeron que Lucas tenía como ciertas alertas de autismo y yo, obviamente sí me cayó como un balde de agua fría, pero lo primero, o sea, la primera persona que a mí en mi mente vino y dice que estaba ahí a mi lado, pero la sentía como que está a mi lado, era Gaby. Lucas, tu bebé. Lucas, mi bebé, sí. Fue Gaby y yo decía, a ver, o sea, ok, puedo con este reto porque tengo a Gaby. O sea, ha sido mi ejemplar desde que quedé embarazada. O sea, yo siempre he agarrado muchas cosas de Gaby, muchos ejemplos de Gaby, también para mi crianza como madre. Claro. Y nada, amiga, o sea, Ay, de qué verdad lindo. o sea, eres un ejemplo, eres una mamá, pero de 10, madraza, tal cual. Así que, o sea, Ivana de verdad es súper afortunada de tenerte como madre, de verdad que sí. Y yo como de tenerte como amiga. Como que- Sí, Gaby, eres una super mamá. Muchísimas gracias otra vez por haber venido, por haber tomado el tiempo, por haber dicho sí, claro que sí, de una. Toda la mejor energía y esperamos volver a tenerte acá pronto con otro tema, con la maternidad que viene. ¿Te gusta? Vas a poder. Sí, sí. Pero bueno, Bueno, muchísimas gente, gracias. nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Muchas gracias.